Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Amenazas que se podrían adjudicar de manera directa al crimen organizado, grupos delictivos, grupos que operan al interior de la cárcel. ¿A quién cuando tendría que hacer esta investigación después de las lonas, de la lona colocada hace unos días en la capital del estado? Y todo esto a raíz del motín que se vivió en la cárcel de Mexicali y que la autoridad buscó a toda costa minimizarlo y que no han salido a dar cuentas claras de qué es lo que ocurre al interior de los centros penitenciarios de la entidad, específicamente Mexicali. De eso vamos a hablar el día de hoy, al igual que dos casos, uno de ellos sobre pornografía, sobre pedofilia, sobre esto de lo que ya fue sentenciado un hombre al aceptar su culpabilidad en Tijuana en 2022 y que apenas le acaban de dar una sentencia, le vamos a decir de cuánto es. Un caso importante, interesante, sobre todo cuando se trata de delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad. Al igual, una mujer detenida en un hotel de Mexicali por corrupción de menores. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Eso también estaremos analizando junto con otros temas, que por eso le invito a que se quede con nosotros, porque también escucharemos el planteamiento que dio el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum con las reformas electorales, reformas constitucionales que presenta y que sin duda alguna generarán impacto. Pero ¿qué le parece si ya iniciamos? Gracias por estar acá cerrando semana. Ya sabe que los jueves nosotros cerramos cortina en este programa de la Era de los Heras, en este espacio de reflexión, de análisis que tenemos de lunes a jueves en punto de las 8 de la noche. Gracias a usted que forma parte de la comunidad en YouTube, que forma parte también de la comunidad en Facebook, en donde pues vaya que generamos este impacto. Y es la manera de hacer comunidad cuestionando a toda la gente que me he topado en el Valle de Mexicali, que me he topado de San Luis Río Colorado, de Tijuana, y a propósito de esta justa deportiva caribeña de la Serie del Caribe, y que en varias zonas del estadio pues me he topado a gente y que nos ve en YouTube, y la verdad le agradezco que se sume a este esfuerzo periodístico, que lo comparta, que se suscriba. Suscríbase a este canal porque es así como le van a llegar las notificaciones de cuando empezamos y de cada uno de los videos que vamos a estar subiendo a diferentes horas del día. Por eso le invito a que esté conectado con nosotros. Y bueno, ya le decía el primer tema del día de hoy, pero antes de pasar a esto, déjeme darle cuenta, y ya sorprendí a nuestro productor, Isaac, que no le informé que eso es lo que íbamos a presentar al principio, pero es este caso de una niña que sufrió el pasado domingo un accidente en donde presentó quemaduras en el 40% de su cuerpo, incluso casi el 50% de su cuerpo. Quemaduras en la cara, en diferentes partes del cuerpo, en las piernas, en el tórax. Y estas quemaduras de este incidente que ocurrió en Mexicali la llevó a estar internada en el Hospital General. Ahí recibió la atención especializada de médicos, pero requiere atención de otro tipo. Por eso, este grupo altruista, Shriners, junto con esta organización binacional que se tiene, pues la están llevando, la llevaron el día de hoy a un hospital en California, en la capital, en Sacramento. Y el traslado así se vivió. Un traslado que nos comparten las fotografías precisamente de este trabajo que se hace, le digo, de atención especializada de esta menor de edad que el pasado fin de semana, el domingo, pues sufrió quemaduras en un accidente que tuvo y que afortunadamente pues está con vida. Sí tiene algunas complicaciones y que con ello pues se fue llevada al Hospital General, de ahí del área de atención en quemaduras, pues estuvo durante estos días hasta que el día de hoy, por el área de urgencia, fue llevada en este vuelo hacia Estados Unidos, hacia la zona de Sacramento. Esas son las imágenes que pues esta niña de apenas 2 años de edad
Mayrín, que de Mexicali a Sacramento, al hospital Schreiner Children's, que le digo, esta organización binacional altruista que ha hecho trabajos también acá en Mexicali con temas de el paladar hendido, con temas de cirugías que le han hecho a menores de edad y que ahora estará pues haciéndoles estos trabajos también de mucha reconstrucción, de un trabajo, y perdona que lo repita mucho, pero la verdad es que es especializado y que afortunadamente, pues bueno, estamos hablando que está con vida y que verán de qué manera pues ayudan a esta niña de 2 años de edad con quemaduras en el 40% de su cuerpo y que el día de hoy de Mexicali fue trasladada hacia Sacramento, California, donde ahorita ya se encuentra. Esto fue el día de hoy por la tarde, alrededor de la 1 de la tarde, fue cuando se llevó a cabo, al mediodía, fue cuando se llevó a cabo este traslado de esta niña al hospital Schreiner Children's en Sacramento, California. Y bueno, ahora sí, metiéndonos al tema del día de hoy central, con el cual titulamos el programa, tiene que ver con pues esto que ha ocurrido a raíz del motín que se registró en la cárcel de Mexicali. Ya le dedicamos un programa a analizar este motín y donde nosotros ya vaticinábamos lo que al día siguiente terminó siendo una realidad. La manera que se quiso maquillar, que se minimizó lo ocurrido en la cárcel de Mexicali. En este cerezo, en donde le hemos dado cuenta, y ahorita vamos a retomar la información oficial que desde el 2019 se viene planteando, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos le exhorta y recomienda a el gobierno de Baja California. En ese entonces el sistema penitenciario estaba como parte de una subsecretaría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que fuera trasladado el centro penitenciario hacia otro lado, que ya no debería, porque la infraestructura era de juguete, estaba muy endeble. Era una cárcel de cristal casi, que ante cualquier movimiento se iba a romper. Y lo dejó en evidencia un motín 2 años después, en 2021, cuando las personas privadas de la libertad del piso 3 arrancaron las rejas e incendiaron varias de ellas en Mexicali. Estas son las imágenes de ese motín del 2021. Qué bueno que nos pusiste, Isaac. Gracias, porque evidencian lo que en su momento se vivió, donde hubo 17 personas lesionadas por los disparos de balas de goma, que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que había sido un exceso por parte de los custodios. Pero así quedaron las instalaciones en 2021 con ese motín que se registró y que también en ese momento lo quisieron minimizar las autoridades. Así fue uno de los pabellones en donde ocurrió este motín, que arrancaron las rejas y que después motivó a que se le inyectara infraestructura para, pues otra vez, pues rehabilitarlo, podríamos decir, aunque lo que se hizo fue todavía pues invertirle algo que no nos dijeron cuántos millones de pesos para reforzar las medidas de seguridad, entre ellas estas rejas que, así como le digo, las arrancaron. Y no es como que eran Hulk o como que tenían superpoderes, no, las terminaron por arrancar. Y estos son los pabellones que en su momento se dio a conocer, estas fotografías de lo que ocurría al interior. En ese entonces, si no me recuerdo, estaba Salvador Morales Rubí como director del centro penitenciario, como el comisionado del sistema penitenciario, y que no se hizo más ni se dijo más, y ha habido personas improvisadas que desconocen de lo que es el sistema. ¿Qué va a saber Morales Rubí de eso? ¿Qué va a saber Jesús Núñez del sistema penitenciario? Había personas especializadas antes como Héctor Grijalva, que incluso fue llevado a centros penitenciarios donde estaban la situación más crítica y logró darle tranquilidad, al menos en temas de motines o de inseguridad y violencia que ocurría en los centros penitenciarios en otras partes del país, y que aquí había hecho un trabajo importante, que sí había hacinamiento, que sí se metía droga, que sí en efecto tampoco se trataba de que eran las mejores cárceles del país,
pero que después de esta visión privatizadora que en tiempos de Kiko y en tiempos con los servicios como los comedores y que en tiempos de Bonilla encaminado a darle esta autonomía de gestión de recursos, también de gestión de autonomía jurídica, pues fue llevando a una cárcel de Mexicali, al igual que de Tijuana y Ensenada, a tener las peores calificaciones. Pero retomando, antes de meternos otra vez de lleno a los datos duros, retomando, esta misma semana fue colocada ahí en la calle Cuarta una lona, una manta más bien, de amenazas, que fue esta, que justamente va dirigida hacia, dice, los guardias del Cerezo de Mexicali, que son los custodios, que señalan de manera directa, pues bueno, refieren que a 2 de estos agentes de custodia, y que bueno, les cuestionan que estas amenazas que se dan, incluso mensajes de cárcel a cárcel, porque les dice acá los queremos y los esperamos en el Hongo, en donde debería ser la cárcel de mayor seguridad de Baja California, pero sabemos que no lo es. Son las que mejor condiciones están y ha motivado a que incluso programas estadounidenses, de esos que les encantaba a Bonilla y les encantaba a Kiko, traer producciones de Estados Unidos para que vieran, y usted lo puede ver, ahí cómo presumen la cárcel del Hongo y cómo hacen que ingresen estos especies de youtuberos que analizan cárceles y que se meten a las cárceles más peligrosas del mundo, ¿no? O las cárceles mejor controladas del mundo. Y estas piezas cinematográficas que nos venden y que distan mucho de lo que realmente pasa al interior. Y porque curiosamente a ellos sí les dejan entrar y a los periodistas locales no. Cuando en su momento se nos dejaba ingresar para temas, sí, de mucho de gestión social que hacían diputados, organizaciones de la sociedad civil o el mismo centro penitenciario que proporcionaba tipo de ayudas psicológicas, festivales y todo esto. Pero eso no era lo importante. Esto es como los talleres que da bienestar de globoflexia y de hacer pan a mujeres, cuando debería estar trabajando temas a profundidad como el empoderamiento de la mujer o como temas psicológicos y hasta psiquiátricos en la atención que se debe de tener por temas de violencia. Entonces, lo mismo con el tema hacia los hombres. Es ahí donde no logramos entender o focalizar bien a partir de una política pública, de un diagnóstico real de lo que está ocurriendo. Entonces, lo que se nos ha vendido, y hoy hay responsabilidad del gobierno morenista de Marina del Pilar, pero sí necesitamos hacer una evaluación, un diagnóstico, ver hacia atrás de por qué todo esto se salió del carril con esta urgencia de que el sistema penitenciario manejara su propio recurso y meterle mano a diestra y siniestra, porque estamos ante un sistema penitenciario que recibe 1,100 millones de pesos al año y que representa el sexto sistema penitenciario del país que más dinero recibe. Lo publicaba el pasado martes en mi columna de La Crónica, que le invito a leerla tanto en el portal como en el impreso. Compre La Crónica todos los días si quiere, pero bueno, el martes yo le invito a que lo haga porque ahí sale mi columna. Y es donde yo decía que era una cárcel de juguete. Esta cárcel de juguete pues nos cuesta a los baja californianos, los 5 centros penitenciarios, 1,100 millones de pesos. O sea, hay que dimensionar qué tanto dinero se recibe, y en efecto es el mantenimiento de la cárcel, pero pues ojalá también se fuera al pago del personal en mayor medida, porque hablamos que pues son muy pocos custodios. Son igual número de administrativos, bueno, más número de personas administrativas que de custodias. Y es ahí donde cuestionamos, si tú le inyectas más de 1,100 millones de pesos al año, y esto te representa ser el sexto sistema penitenciario, porque el primero es Estado de México, luego Ciudad de México, luego Jalisco, Michoacán, y Baja California se encuentra en este quinto y sexto lugar, y teniendo a menos números de personas privadas de la libertad.
En esta evaluación que hace INEGI del 2023-2024, refieren que Baja California tiene un hacinamiento o tiene una ocupación en las cárceles del 92%. Es decir, no está por encima de su capacidad. ¿Por qué? Porque en el hongo tiene muchos espacios disponibles. O es que no quisiera pareciera que fuera un tema de empleo, ¿no? Pero hay muchos lugares que todavía no son ocupados por personas privadas de la libertad, que son internos. ¿Qué sucede? Que en Mexicali, que en Tijuana, pues sí hay hacinamiento en las cárceles y que hubo un trabajo de María Elena Andrade cuando era titular o comisionada del sistema penitenciario de hacer traslados y muchos de ellos muy cuestionados, porque no avisaba a nadie y además de esto eran personas que ni siquiera estaban sentenciadas. Y que por un tema distinto al de que fuera por una riña o que se portaran mal o una situación así, los mandaba sin notificar a nadie. Entonces, fue muy cuestionado estos traslados que se hizo. Recientemente se acaba de dar un traslado después de este motín. Pero el análisis que hacemos el día de hoy, nos centramos en esta amenaza, y que forma parte de una serie de amenazas que se han visto en la ciudad por parte, le digo, no sabemos si seguramente de grupos de crimen organizado. Ahí dice atentamente la gente de Chicali, pero cuidado, porque esto no lo puedes minimizar, como en su momento se minimizó el mismo motín que se vivió ahí. Y sí, si hay 1, 2, 3, 4, 5 custodios que hacen de las suyas y que la autoridad ya los tendría que tener identificados y que no ha habido manera de que lo señalen o que digan que sí, se han dado de baja el número tal de custodios por participación en actividades de crimen organizado, como ingresar droga a los penales o darle preferencia a uno u otro custodio. No se ha hablado de eso. Parecieran estas islas, el sistema penitenciario, donde sí tienen una autonomía jurídica y tienen una autonomía de gestión de recursos, pero no es un órgano descentralizado, pero además debe de rendir cuentas porque maneja recurso público. Y ojo, porque en el Congreso del Estado no ha habido ningún pronunciamiento. Anteriormente, en otros motines, sí ha habido pronunciamientos del Congreso de Baja California y de ahí se requiere también pronunciamiento. Por eso yo también en otra columna decía, ahí tenemos regidores regidores que son virreyes. No vemos algún representante popular que hable del sistema penitenciario. Y ante eso vemos también cómo el titular del sistema penitenciario ha decidido callar. Es un hombre que no es especializado en el sistema penitenciario, que viene del área de secuestros de la Fiscalía, que es gente que es cercana a Ricardo Iván Carpio, quien es el exfiscal de Baja California, y que no por eso necesariamente tenía conocimiento de cómo manejar las cárceles. Sí, era un excelente agente dentro del área de secuestros, con una visión de inteligencia y con un trabajo operativo distinto, pero José Gabriel Gálvez, ¿qué sabe del sistema penitenciario? No lo vemos en las mañaneras de la gobernadora Marina del Pilar, no lo vemos que haya dado una conferencia de prensa después del motín, no ha dado explicación absolutamente a nadie, no tiene ni siquiera un vínculo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ver lo que está ocurriendo al interior del centro penitenciario, salvo los convenios y acuerdos que hay para que, por ejemplo, después de lo ocurrido en este motín, les dieran acceso al área donde ocurrió lo que dicen ellos. No fue ni conato de motín, fue una especie de disturbio. Fue ahí un problemita que surgió, un problemita donde agredieron, de acuerdo a la versión oficial, 3 internos, 3 personas privadas de la libertad, 3 hombres, a un custodio. Lo desarmaron, lo golpearon y esto motivó un movimiento al interior de la cárcel. Bueno, para Gálvez, el comisionado del sistema penitenciario, no, eso es cosa menor, donde participaron más de 100 personas privadas de la libertad, que ya fueron trasladadas al hongo, la mayoría. Participaron más de 100 y para la autoridad no es motín. Faltaría que nos diga el comisionado José Gabriel Gálvez que es un motín para él.
¿Qué diablos es un motín para José Gabriel Gálvez? ¿Qué es? ¿Que le incendien la cárcel como en 2021? ¿Qué es? ¿Que le rompan las rejas como ya sucedió? ¿Qué es? ¿Que tomen el control de toda la cárcel y no solamente de un pasillo? Afortunadamente, y gracias a la inversión que se le dio al centro penitenciario en esta zona, fue que las personas privadas de la libertad no pudieron llegar al área común, porque movieron, quitaron, hicieron de todo. Pero como se reforzó esta zona recientemente, no lograron llegar al área común. Pero estamos hablando de 100 personas privadas de la libertad que participaron en este motín, que para la autoridad dice solamente fueron 3 contra un custodio. Y es ahí donde vemos que se toma con naturalidad. ¿Y sabe por qué? Porque lo que sucede en las cárceles solamente le importa a los familiares de las personas que se encuentran internas precisamente en los centros penitenciarios, que son los que acudieron de manera directa ahí ese día del motín. Pero también le preocupa a los custodios, Los custodios, que hay un déficit de custodios, que son los peores pagados, que son los peores con seguridad social integral, y que en el ejercicio de su trabajo hacen 24 horas de descanso y 48 de trabajo. Y en donde no gozan con los apoyos o con la atención o con el trabajo directo que sí tienen otros agentes como policías municipales, ministeriales, o sea, agentes de investigación y policías de la fuerza estatal. Son los más olvidados, con sueldos raquíticos, con un trabajo y un desdén de los titulares que llegan ahí, porque realmente los ven ¿cómo lo puedo poner para que no escuche tan feo? Pero sí, la realidad es que los quieren tratar como gatos y no como personas que dan su vida todos los días y arriesgan por el trabajo que se debe de contener en las cárceles. Porque la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere en sus recomendaciones y en sus observaciones de la cárcel de Mexicali que hay actividades ilícitas al interior de las cárceles. Cuando se han detenido, se han sorprendido a abogados, a esposas, a hermanos, a tíos, abuelas de personas privadas de la libertad ingresando droga, porque se sabe de las riñas que hay donde las células del crimen organizado, del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación y todos estos grupos criminales también operan en los sistemas penitenciarios, al interior de las cárceles. Entonces tendríamos que ser muy ingenuos para creerle al comisionado Gálvez de que esto no pasó a mayores y que todo está perfecto. Que nuestro sistema penitenciario con 1,100 millones de pesos, no el comisionado, ni la autoridad, ni el gobierno estatal, nadie nos dice dónde se destina y cómo se gasta ese dinero. Es el 6º sistema que más dinero recibe de todo el país, de todas las cárceles estatales. Y es ahí donde te entra la reflexión. A ver, ahora sí ya le van a poner seriedad cuando amenazan de manera directa a los custodios. Ahora sí ya, y tendrá la fiscalía también que decirnos, porque fue colocada y sabemos que como ahorita está la Serie del Caribe, no, bájenla rápido, aquí no pasó nada. Pero la pudimos obtener y le pudimos mostrar esto. Y para nosotros es importante porque rara vez mostramos una narcomanta o una lona de amenazas, Rara vez. Porque no vamos a entrar en este juego de ser los comunicadores que mandan estos mensajes y nosotros darle difusión. Pero aquí sí es, focos rojos. Lo que está venido ocurriendo en la cárcel de Mexicali demuestra, que la cárcel ya no tiene que estar ahí. Que se tiene que sacar de esa zona por la infraestructura y porque también está enclavada en un área comercial, habitacional. Pero además debe de cumplir con los indicadores, con todo este diagnóstico que ha mostrado la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es esa recomendación? Veamos este estudio que ya se lo habían mostrado la vez anterior. Pero bueno, primero, si quieres, repetimos las imágenes del... Bueno, ahí está bien, el del estudio está bien, mi querido Isaac. Acá nuestro productor es el bueno. Ahí, vea usted, este es el estudio que ya le mostrábamos el otro día, donde se evidencia lo que le hemos venido señalando desde la semana pasada cuando se dio el motín.
lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2023 pone una calificación de 5.9 a los centros penitenciarios de Baja California. Reprobadísimo Tijuana con 4.9. Luego Ensenada 5.6 y Mexicali con 6.2, apenas pasando de panzazo. Pero lo importante es la siguiente gráfica, a ver si nos la muestras, mi querido Isaac, donde en Mexicali se evidencia que no hay aspectos que garanticen la integridad de las personas privadas de la libertad, pero además tampoco de una estancia digna y tampoco tienen las condiciones de reinserción social para las personas privadas de la libertad, que es el objetivo principal. Aquí no están esas condiciones, no tiene estas condiciones, y también sale con una evaluación baja sobre las condiciones de gobernabilidad en esta área, con un nivel en descenso, una tendencia a la baja en las calificaciones que pone la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es ahí mismo donde pone los aspectos que durante la supervisión detectaron que es importante prestarle atención en diferentes temas. Que es la siguiente gráfica, Isaac, por favor, donde señala: hay sobrepoblación, hay insuficiencia de vías para remisión de quejas de probables violaciones a derechos humanos, hay deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, hay falta de capacitación al personal penitenciario, hay presencia de actividades ilícitas, hay deficiente separación entre procesados y sentenciados, hay una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. Esto ya le mostrábamos en episodios anteriores. Y son lo que debe de estar trabajando la autoridad. Como hay una deficiencia en la atención a personas indígenas, no hay una buena organización y registros para el cumplimiento del plan de actividades que debe de hacer el mismo penal. O sea, todo eso ha incumplido y no ha señalado en qué momento la propia autoridad ha hecho lo suyo. Pero dentro de las recomendaciones que se pusieron, por ejemplo, en 2021, que no se han podido cumplir y que no han dado un informe a la población de qué es lo que han estado trabajando en esto después de los motines de 2021, después del 2022, de lo ocurrido ahora en 2025, no nos han dicho qué es lo que ha pasado. Hubo un pésimo manejo en el centro penitenciario a las personas privadas de la libertad, con poco medicamento que les daban o nulo atención. Las muertes por sobredosis que nos han marcado, no hay un trabajo a fondo. Y no sabemos qué es lo que ocurre en los centros penitenciarios, salvo lo que nos dicen los custodios, las personas privadas de la libertad y los familiares. Pero de la autoridad no hay absolutamente nada. Y ahora con Gálvez no podemos entender hacia dónde va a dirigir la política del sistema penitenciario. Porque todo lo quieren minimizar. Porque nos quieren ver la cara a los ciudadanos de decir todo está bien. Y es una alta responsabilidad a quien maneja hoy la cárcel, porque en el pasado lo hicieron de manera pésima. Ya le decía, con Morales Rubí, con Jesús Núñez y con los que han venido, con la misma Marilena Andrade, que nada más estaba y buscando los reflectores y lo obtuvo, para llegar a ser fiscal, como ahorita lo es. Entonces, no vemos, salvo en la gestión de Héctor Grijalva, un trabajo con un conocimiento de qué es lo que ocurre y qué es lo que se necesita. Repito, si usted dice no es hotel de 5 estrellas. Esto no, en la cárcel así deben de estar, en una posible que tengan que sufrir, y quizá usted es víctima de alguna de las personas que se encuentra ahí y le tiene un odio y un coraje. Bueno, analícelo desde el lado económico. Los 1,100 millones de pesos que reciben. ¿A dónde se va todo ese dinero? Y si a eso le agregamos que, bueno, está la Comisión de Derechos Humanos revisando, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y poco nada cambia después de también con la alimentación que se recibe y los contratos que no los han dado a conocer la autoridad, y donde también en su página de transparencia tienen información hasta el 2021 en la mayoría de los casos importantes, y me refiero de contratos y me refiero de lo que han venido trabajando. Esto evidencia que el recurso se maneja con total opacidad. Y es increíble que no se atienda a esto. Una cárcel de juguete, que es una de las 3 peores evaluadas de las 5 que hay en Baja California. Eso que no hablamos de la de Tijuana, que está peor evaluada que la de Mexicali. Y es ahí donde tendría que haber una atención distinta. Ya hay mantas que amenazan a los custodios. Ya hay motines.
el pésimo pago y el trato que se le da a los custodios. No hay un trabajo de fondo y todos están quedando cruzados. No hay ni un solo pronunciamiento de alguna autoridad ni nada, ni de nadie, ni de alguna organización de la sociedad civil, de nadie, por lo que ocurre al interior de los centros penitenciarios. Y esto es el colmo, ¿eh? Esto ya es el colmo. Pero bueno, cambiando de tema, decirles sobre este apoyo que está pidiendo la familia de una mujer migrante colombiana que desafortunadamente pues murió en su intento de cruzar hacia Estados Unidos. Ya le dábamos cuenta la semana pasada de este caso, del caso de Karen Sofía Sigüesia Arroyo o Sigüesia Arroyo. Esta mujer joven que buscaba este sueño dorado, el sueño americano de hacer una vida de mayores oportunidades en Estados Unidos, y que con un grupo de sudamericanos, de colombianos que la habían invitado desde su natal Buenaventura, Colombia, y la habían invitado a una vida mejor, a cruzar hacia Estados Unidos, y a donde ha buscado de una u otra forma muchos de los centroamericanos y sudamericanos llegar, y que desafortunadamente ella en la zona de Jácume pues murió. Se habla de que tuvo una lesión y que lo dejaron abandonado ahí los traficantes de personas, los polleros que la traían, que ellos mismos notificaron a su familia y que pues ya no hubo más que hacer, más que encontrar el celular, que era el que tenían el rastreo. Y desde Buenaventura, Colombia, los familiares pues ya mandaron un documento para identificar el cuerpo más bien el cuerpo, porque ya realmente eran los restos. Por el tiempo que pasó y por las complicaciones del lugar, se encontraron la osamenta de Karen, y fueron los exámenes de genética, del laboratorio de genética de la fiscalía, que pues se dieron con un 99% de probabilidad que se trataba de ella. Es por eso que ahora los familiares están pidiendo la ayuda, porque el diplomado colombiano en México les había dicho que les iba a apoyar, porque pues, son de escasos recursos, que les iba a apoyar pues trasladando los restos, o que los familiares iban a venir por ellos y se iban a regresar para darles la cristiana sepultura en Colombia, en su pueblo de Buenaventura. Y su hermana Viviana, sus familiares han hecho todo lo posible, y bueno, no han obtenido recursos. Por eso es que están pidiendo el apoyo. A ver si podemos otra vez poner la imagen, Isaac, por favor. Están pidiendo el apoyo a esta joven que falleció mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos. Dice, la familia hemos vivido estos meses de angustia y tristeza, pero hoy tan solo queremos traer a nuestro ser querido y que su alma pueda descansar en paz. Ahí ponen el teléfono, a ver si lo podemos poner así, Isaac, por favor. Ese es Bancolombia, a nombre de Clarisa Arroyo Valencia, o de Viviana Arroyo, ¿no? Que son las cuentas donde usted puede depositarle ayuda solidaria para la repatriación de los restos óseos de Karen Sofía, que lamentablemente falleció en su intento de cruzar, y que pueda descansar su alma en paz, dicen los familiares. Por eso piden el apoyo de la sociedad, de la comunidad fronteriza, o de quienes nos está escuchando. Ahí estaban los números de cuenta y ahí estaba el apoyo que están solicitando. Estamos buscando entrevistar a la hermana precisamente para que nos cuente un poco de todo lo que ha sido el viacrucis, ¿no? De las familias de migrantes que, como en el caso de Karen, mueren en el intento, y que viene otro viacrucis más, ¿no? Sobre todo por el tema económico y el dolor. Eso sin duda alguna es irreparable. Y bueno, cambiando de tema, para cerrar el día de hoy, pues imagínense que tenemos dos casos que ya le publicábamos en linderonorte.com. El primero de ellos tiene que ver con una mujer que fue detenida en un motel de la zona centro de Mexicali. Esta mujer que fue llamado al 089, tengo entendido, porque se encontraba en este hotel con dos menores de edad.
y estaban, al parecer, ingiriendo drogas y bebidas alcohólicas. Y es en este motel que usted ya ve en la imagen, en donde esta mujer fue detenida por corrupción de menores con quienes consumía drogas y bebidas embriagantes. Brenda Berenice, una mujer de 33 años de edad, que fue sorprendida en flagrancia cuando le proporcionaba droga a un adolescente de 14 y 16 años de edad en una de las habitaciones de este motel Paraíso del Viajero, ubicado a unos metros de la garita de Mexicali de la zona centro. Un familiar de los adolescentes alertó a la policía municipal sobre la presencia de los menores en este hotel, ubicado en la calle Lerdo del centro de la ciudad. Hay que recordar que en Baja California se registra un delito de corrupción de menores cada 24 horas en promedio, Cada día es denunciado un delito de corrupción de menores. Y en este caso, Brenda Berenice, de 33 años de edad, está en el centro penitenciario de Mexicali, precisamente por este delito, por consumir drogas, de acuerdo a la carpeta de investigación, y bebidas embriagantes, con dos adolescentes de 14 y 16 años de edad. En 2024 se presentaron 384 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por corrupción de menores, de las cuales la mayoría correspondió a Mexicali. En Mexicali se denunciaron en 2024 221 casos de corrupción de menores. Para que usted se dé una idea. Más de la mitad de los que se denunciaron en todo el estado. Tan solo Tijuana se denunciaron 89, Ensenada 34, Rosarito 13, San Felipe 7, en Mexicali 221. Este caso de Brenda Berenice en este hotel, un familiar inmediatamente lo reportó. Y otro caso, este caso ocurrió en Tijuana en 2022, pero ya se encontró sentencia en contra de un hombre en cuya casa, después de catearla, le encontraron fotografías y videos de pornografía infantil. Bueno, a este hombre ya le dieron 10 años de cárcel. Y es así como ya lo publicamos en Lindero Norte, que por compartir imágenes de sexo en fotografías y videograbaciones con personas menores de 18 años de edad y exhibir actos sexuales reales, Francisco Javier Núñez Alfaro fue sentenciado a 10 años de prisión. La carpeta de investigación por el delito de trata de personas la presentó la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República ante el Juzgado de Control del Poder Judicial de la Federación. El proceso penal se realizó a través de un procedimiento abreviado, es decir, el mismo imputado, el mismo Francisco Javier Núñez Alfaro, reconoció, admitió la culpa y por eso le dieron los 10 años de cárcel, que es menor a la mínima. 10 años de cárcel por compartir, por reproducir, exhibir actos sexuales reales a menores de edad, adolescentes y niños. En 2022, los agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutaron un orden de cateo en la casa de Tijuana para prender a Núñez Alfaro. Ahí encontraron videos y fotos de niños y adolescentes que participaron en actos sexuales con adultos. Esto ocurrió en Tijuana. Para muchos que se alarman que el tema de la cultura woke va a traer el tema de la pedofilia y la pederastía y que esto nos va a llevar al caos y este discurso que se lo han comido de la ultraderecha trompista, de Milei, de Verástegui, con todas estas situaciones donde nos dicen que lo peor está por venir, ya lo estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo y no de ahorita, de muchos años, y que se ha venido denunciando y exhibiendo gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil, como en su momento aquí lo trabajamos con Viviana Jaubert de Alas Mariposa, que desde la Ciudad de México ha hecho un trabajo interesantísimo para exhibir el tema de la pedofilia y de la pederastía. Esto ya pasa, y sobre todo en la frontera, Baja California y Tijuana especialmente, es uno de los escenarios en donde los pedófilos encuentran un paraíso y donde hay investigaciones de agencias binacionales como el FBI para atender temas de violencia precisamente y de pederastía y pedofilia. Es ahí donde se debe hacer un trabajo distinto. Eso ya lo estamos viviendo. Y esto no es una narrativa de nadie, sino es la realidad que se tiene y que ha sido permisiva por las autoridades, que durante muchos años ni siquiera tipificaban delitos de pederastía, por ejemplo,
Hoy vemos una realidad donde se tiene que exhibir, incluso por nosotros como medios de comunicación, y se han escrito libros sobre eso, se han hecho reportajes y se ha exhibido la realidad. Solamente que como sociedad nos cuesta trabajo aceptarlo, aceptar la frontera en la que estamos viviendo. Pero bueno, ahí está este caso. Creo que nos queda otro más, o ya son todos, ¿va, Isaac? Para ya despedirnos y vernos hasta el día lunes. Hasta el día lunes, porque pues bueno, ya sabe que, no, lo de Claudia Sheinbaum, ¿va? Pero yo creo que, a ver, ¿cuánto nos queda? Bueno, sí, alcanzamos. El día de ayer, con motivo de la Constitución mexicana, ya sabes, 5 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con diputados, con los gobernadores de todos los estados, y ahí estuvo la gobernadora Marina del Pilar, y en donde dio un mensaje importante, que ahorita te lo voy a compartir, esa que no te lo había compartido, perdóname, donde dio un posicionamiento interesante, porque dice, voy a aprovechar para presentar 2 reformas constitucionales, y tienen que ver con temas de corte electoral, que es la no reelección y también no al nepotismo electoral. ¿De qué se trata? ¿Qué le parece si lo escuchamos? Hoy, 5 de febrero, no puedo dejar pasar la fecha. Así que estoy enviando al Congreso de la Unión 2 nuevas reformas constitucionales. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo. Mire, hay que recordar que hace un año el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente en un día como 5 de febrero, presentó estas reformas que impactaron al Poder Judicial. Hoy hace lo propio la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que en 2014 se reformó la Constitución para permitir la reelección, porque era esta vía en la cual se nos dijo se iba a tener una profesionalización, una mejora en la actividad legislativa, específicamente en la rendición de cuentas, porque iba a obligar a las y los diputados, senadores, a los alcaldes, que trabajaran de mejor manera para que en un ejercicio de rendición de cuentas fueran de nueva cuenta una elección y que el votante dijera, sí cumplió con su chamba, lo vamos a dejar otros 3 años u otros 6. Otros 3 años, perdón. No cumplió con su chamba, vámonos. ¿Qué pasó? Que nunca se hicieron reformas para estructurar esto. Un tipo de reformas secundarias. Bueno, no secundarias, un tipo de reglamentos para regular que existieran estos ejercicios reales de rendición de cuentas, para acotar todo lo que se estaba haciendo. Nunca se hicieron. Se dejaron así al libre albedrío del legislador, del alcalde, porque, a ver, los alcaldes tendrían la oportunidad de reelegirse en 2 periodos. Pero los diputados federales y locales en 4 periodos, en 4 periodos. Por eso vemos a tantas caras conocidas en el Congreso local, en los congresos locales, y es ahí donde debería de haber trabajado los mismos legisladores en hacer esta reglamentación para un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. La reelección a mí no se me hace mala, pero ¿en qué nos ayudó después de 11 años de tenerla? En nada. No es como que tenemos mejores legisladores o mejores alcaldes. No nos ayudó en absolutamente nada. Porque como muchas de las acciones que se hacen en nuestro país, reformas, pues solamente se reforma para salir en la foto y para decir yo reformé la Constitución o yo reformé esto, y no se da un seguimiento, no hay un trabajo más allá de lo que se presentó. El 17 de enero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la reforma electoral iba a dividirla en 2.
que primero iba a presentar esta iniciativa para evitar el nepotismo en las candidaturas electorales, que ningún familiar directo de gobernador, legislador y alcalde se puedan postular como sus sucesores inmediatos. Algo como, por ejemplo, lo que pasó con el mismo Morena en Guerrero, con Salgado Macedonio. Algo que mismo Morena lo ha utilizado. Bueno, ahora la presidenta dijo ni Morena ni nadie. También con la reelección, que busca prohibir que la misma persona permanezca un cargo, dijo que de ser aprobada se entraría en vigor en 2030. Le daría todavía chance. Hay que ver la iniciativa a fondo. Apenas fue ayer presentada. Habría que verla cómo viene y cuál es este tiempo que da. No es retroactiva, y lo digo porque en el tema de Jalisco, por ejemplo, con alcaldes, pues no les aplicaría a ellos, sin duda alguna, pero quizás no les aplica a los que vienen tampoco, porque entraría en vigor hasta 2030. Habrá que ver la iniciativa y ahí veremos. Pero importante este tema, ya que pues hemos visto que tampoco es que los senadores nos hayan funcionado mucho y ni siquiera la reelección obtuvieron, Entonces sí es interesante el planteamiento que da la presidenta Claudia Sheinbaum, que sin duda alguna es una medida que la gente le va a aplaudir y que ya veremos el resultado de esto. Pero bueno, ya lo estaremos analizando en su momento con especialistas. Nosotros aquí lo dejamos. Nos vemos hasta el día lunes aquí en este espacio. Ya sabe, a las 8 de la noche en Lindero Norte. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de enero tenemos el descuento del 15%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad.